Ejército Europeo realizó una denuncia en las últimas horas en donde indican que quieren borrar toda la identidad ucraniana. ¿Quiénes? Los rusos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, suma un nuevo capítulo a esta relación tensa con la Unión Europea y esto fue lo que dijo en las últimas horas. Ucrania no puede ganarle a Rusia en el campo de batalla. Andrei Sybiha ha advertido este miércoles de que Rusia planea atacar alguna de sus instalaciones de energía nuclear. Volodymyr Zelensky acusó el domingo a Corea del Norte de enviar tropas para reforzar al ejército ruso, que desde 2022 lleva a cabo una guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky ha dicho hace escasos minutos que la situación en el campo de batalla crea una oportunidad para tomar medidas para poner fin a la guerra en Ucrania a más tardar en 2025. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó ante el Parlamento su plan para la victoria. El mandatario aseguró que la principal prioridad es una mayor integración de su país en la OTAN. En estos momentos, amigos, hay pánico en la OTAN y hay muchísimo miedo y preocupación en Ucrania. ¿Se acuerdan de esa frase? Hasta el último ucraniano. Pues el último ucraniano ya se acabó. El ejército de Ucrania está en crisis en estos momentos y la OTAN lo sabe. No es una exageración porque miren, déjenme mostrarle uno de los medios que recopilan esta información horrorosa, que es el Wall Street Journal. No es un medio prorruso, es un medio occidental. Por cierto, documenta varios de los horrores que se están viviendo en estos momentos en Ucrania, porque se están quedando ya sin hombres para mandar al frente. Más de 100,000 soldados están desertando. Tan solo en los últimos meses hablamos de 35,000 nuevos reclutas listos para ser entrenados, pero la cuestión es de dónde salen. Y hoy apenas están llegando a los 20,000. Y las deserciones, amigos, si vemos el número de desertores en Ucrania, son tremendas. Estamos hablando, repito, de más de 100,000 soldados ucranianos que están huyendo del frente. Muchos simplemente no pueden con el desgaste, sienten que están en una guerra que no es suya y fueron forzados a pelear y morir por la administración de Biden para que se hagan más ricas sus industrias de gas, de petróleo y la venta de armas. No es una guerra que sientan como suya. Y ahora, la situación en las calles de Ucrania está reflejando precisamente esto, que no es mi percepción. Les voy a mostrar unas imágenes que son devastadoras. Déjenme explicarles lo que van a ver ustedes ahora. De verdad es increíble de ver. Son redadas y una casa de jovencitos ucranianos que parece sacada de una película de terror. Esta es la democracia occidental que le queremos vender al mundo. Esta es los famosos valores occidentales que estamos queriendo imponerle a la humanidad. ¿Saben qué está pasando en Kiev? La policía está yendo a los bares, a los restaurantes, a las discotecas, a todos los centros nocturnos, a buscar jovencitos que fueron allá a divertirse, que están con sus familias, les dicen voy con mis amigos a los cines y los sacan por la fuerza de ahí y se los llevan al frente de batalla. Vean estas imágenes porque son realmente horrorosas y ahora les digo cuál es el contexto exacto de esto. Ганьба поліції! Ганьба! Ганьба поліції! Ганьба! Se están llevando estos jovencitos que no hicieron nada malo. ¿Saben cuál es el único delito que tienen aquí? Es que son jóvenes y son carne fresca de cañón para la OTAN y para la administración de Biden, para enriquecer sus bolsillos vendiendo más armas, más petróleo occidental y más gas. Ahora, Kiev y Ucrania en general ya no es un lugar seguro para los jóvenes ucranianos. Amigos, nadie está hablando a favor de los ucranianos. Todo el mundo ha convertido esto en una guerra de la OTAN y Ucrania y los ucranianos le importa poco Occidente. Todos los que ven en edad de servicios
todos los hombres y mujeres entre 18 y 60 años, pero sobre todo hombres, están ya en la mira de Zelensky por órdenes de sus superiores, de la OTAN, por supuesto. Y son redadas que ya no se están limitando a pequeñas poblaciones. Si alguien duda del contexto de estos videos y cree que a lo mejor estos jovencitos hicieron algo malo o no fueron sacados por la fuerza para obligarlos a empuñar un arma, a vestir un ejército para pelear en una guerra que no es suya y morir por una guerra y una causa que no es la suya, porque no se trata de defender su territorio, porque su territorio está colapsando y lo único que les interesa es saquear el gas, precisamente cortar los suministros en Sutka, poner en jaque a las petroleras, a la industria petrolera rusa para que Occidente pueda venderle más gas a Europa. Si alguien no cree que es esta la percepción, vaya y cheque este artículo de Wall Street Journal. Por cierto, ahí en esa imagen de portada que tiene Wall Street, está mostrando uno de los puntos de chequeo y revisión en donde la policía está deteniendo a los jóvenes en varios puntos sorpresa de la ciudad, así como cuando te hacen una prueba de alcohol. Bueno, ahí están viendo qué edad tienen, si son ucranianos, si están en la edad para irse a la guerra, y si lo están, ni siquiera llegan a su destino final. Los bajan del carro por la fuerza y se los llevan, les ponen un uniforme, les dan una pistolita y a morir por Biden, a morir por la OTAN. De eso se trata esto, amigos. Es terrible porque se están llevando estas redadas en muchas ciudades de Ucrania por desesperación, por miedo, porque esa promesa no era poesía. Cuando la OTAN decía hasta el último ucraniano, hablaba muy en serio. Y ahora vemos cómo parece que la OTAN siente que ha comprado a los ucranianos, que les pertenecen sus vidas y que pueden forzarlos a morir porque ya están más que pagados con esos 61,000 millones de dólares. Este concierto que vieron, por cierto, bueno, hay varias imágenes que están ahí circulando. Una de las más principales que muestra el Wall Street Journal y de las más impactantes es este concierto reciente de Okean Elzy, en donde varios asistentes pues fueron detenidos, prácticamente fueron obligados a empuñar un arma, vestirse de militares y al otro día fueron a un concierto y al otro día ya estaban en el frente como carne de cañón. Esta es la realidad que está viviendo Ucrania. No hay democracia, no hay libertad de expresión, no se les permite ni siquiera solicitar asilo político en Europa o refugio o huir de la guerra porque es su obligación ser la carne de cañón de la OTAN, en donde este reclutamiento, amigos, ya no se trata para nada de patriotismo. Se trata de una desesperación de Zelensky y de la OTAN porque se están quedando sin tropas en el frente. Y este problema pues no es nuevo. A lo mejor muchos me dicen, oye, ya estábamos hablando de deserciones desde hace tiempo, pero ahora lo que estamos viendo es otro nivel. Ya en los últimos meses se ha intensificado un punto que es insostenible, tanto para Ucrania como para la OTAN. La OTAN ya no está mandando suficientes mercenarios, Ucrania ya no tiene soldados, no hay voluntarios, nadie quiere enlistarse, repito, en una guerra que saben que no es suya. Esto empezó a empeorar desde mayo de este año, en donde Ucrania comenzó, si se acuerdan que lo comentábamos en su momento, en mayo, cuando Zelensky implementó estas leyes más estrictas para obligar a todos los hombres en edad militar, incrementó incluso las edades, el rango de edad que antes era después de los 20 y tantos, bueno, ahora lo redujo a los 18 y lo incrementó hasta los 60 años de edad. Lo mismo están obligando a muchachitos que están afuera de conciertos o cines que abuelos que ya están retirados y cuidando de sus nietos o descansando y que están en esta nueva edad disponible para ser obligados a luchar por la OTAN. Entonces, bajaron estos límites. Para ser exactos, aquí tengo el dato. La edad límite antes era de 27 años de edad, de 27 a 25, ese era el rango. Ahora, cualquier ucraniano entre los 18 y 60, imagínense cómo creció este rango, ya no es de 25 a 27, ahora es de 18 a 60 años, puede ser ya detenido por la calle, forzado por estos policías o comisarios militares, así se les llama, los obligan a mostrar sus documentos militares y si no los tienen, pues esa es una señal suficiente para ser obligados. Y si no llevan estos documentos, pues son directamente llevados a un centro de reclutamiento. Y ahí empieza todo para la OTAN. Carne fresca de cañón para la OTAN. Muchos de estos jovencitos inocentes no están solo en la mira de las autoridades locales. Los socios occidentales, por supuesto. La OTAN muy en especial.
que siente que le pertenecen las vidas ucranianas y el territorio ucraniano también, están ejerciendo muchísima presión sobre Zelensky para que aumente el número de reclutamientos forzados y refuerce las filas de su ejército ucraniano, porque la OTAN piensa que de qué le sirve mandar 61,000 millones de dólares si en estos momentos no hay ucranianos dispuestos a luchar por una guerra que ya se dieron cuenta para dónde va. El dinero y las armas no se operan solas. Y las fuentes de la OTAN ya le han dado un ultimátum a Zelensky. O aumenta los números de reclutamiento o se va a enfrentar a las serias consecuencias en cuanto a apoyo militar. Y aquí es donde entra un detalle bastante preocupante, porque Ucrania está tocando ya fondo en términos de hombres de edad de reclutamiento. Esta es la mayor gravedad. Aquí es cuando les decía yo en un principio, se ha hecho realidad la promesa de hasta el último ucraniano, y hasta el último ucraniano se acabará bajo la perspectiva de la OTAN, porque ahora la tasa de natalidad, amigos, ha sido la más baja en décadas, la más baja que se ha registrado en Ucrania desde la era postsoviética. ¿Qué significa esto? Pues que no hay suficientes jóvenes para cumplir ya con las demandas de Occidente para una guerra que la OTAN no quiere que termine. Y aquí hay un problema mucho más profundo, porque para un gobierno como el de Zelensky, que depende de demostrarle a la OTAN, porque son sus patrones, que tiene la capacidad de resistir y que puede seguir forzando a su pueblo a hacerlo, pues esta crisis de recluta es una bomba de tiempo. ¿Cómo se sostiene un ejército cuando todos los días cientos, miles de hombres abandonan sus puestos y desertan a la primera oportunidad? Porque para empezar no están ahí por gusto. Los obligaron desde un principio. Imagínense un jovencito que fue al cine o a un concierto y se lo llevan secuestrado. Le ponen un uniforme y le dan un arma. Claro que se va a escapar a la primera oportunidad. Y no lo culpo, lo apoyamos. Por supuesto que él quiere estar con su familia, vivir en paz en algún lugar, no necesariamente Ucrania. Europa les está cerrando las puertas para asilarlos. El resto del mundo occidental también. No estamos hablando de unos cuantos casos aislados. También The Times sacó otro reportaje en donde decía que nada más entre el periodo de enero a septiembre de este año se abrieron alrededor de 50,000 causas penales por deserciones de casos documentados de jóvenes que han desertado, que han huido del frente de batalla. ¿Qué significa esto? Que los van a cazar de aquí en adelante. Sus enemigos no están en Rusia, sino en su propio mismo país, que los están buscando, estos 51,000 jóvenes, para encarcelarlos por desertores. Casi 200 personas están dejando las filas del ejército todos los días. Todos los días. Es un número impresionante, porque cuando lo comparamos con los datos que antes habíamos hablado el año pasado, que hablábamos de 22,000 causas de deserción en el 2022, y ahora estamos viendo que son 51,000. Cuando comenzaba, por cierto, este conflicto solamente había 9,000. Pues estamos hablando de una etapa en la que, si lo viéramos esto en una gráfica, ¿qué quiere decir? Que para el año que viene se va a cerrar esta cifra en 100,000 causas penales. Ahora, el hecho de que sean causas penales no quiere decir que son todas las que existen. Hay otras que no están documentadas, que están siendo procesadas. Entonces esta cifra es mucho más grande. Por eso se habla de más de 100,000. Incluso, amigos, los propios mercenarios extranjeros ya están haciendo lo mismo. Están huyendo, están desertando. Entonces, no son solamente soldados ucranianos que buscan evadir el servicio militar. Muchos de ellos incluso han tratado de huir del país por vías ilegales. Hace poco veía yo una nota de una ucraniana que fue detenida con más de $1 millón porque se dedicaba a falsificar documentos para ayudarle a los ucranianos a salir por vías ilegales, para evitar pues ser reclutados en el frente. Y esta red pues está llena de imágenes, está llena de videos de este tipo de redadas con hombres que son sacados a la fuerza de sus casas, de los transportes públicos, de los trenes, de los autobuses, de los cines, restaurantes, conciertos como el que vieron, discotecas. Los sacan, los toman por la fuerza y los obligan a ir a estos centros de reclutamiento. Y el mundo se calla, por cierto. Podemos ya más o menos entender
¿Por qué precisamente hay una polarización en Ucrania que está creciendo y un rechazo cada vez más grande en contra de estas acciones? No van porque no sienten que esta guerra sea suya. No van porque no son tontos. No van porque saben que la OTAN está actuando ya como si sus vidas le pertenecieran y su territorio también, y Zelensky no es más que su empleado. Ya no se trata de una guerra con un propósito claro. Para muchos ya es más que evidente que esta situación está dejando muchas tensiones en los mismos soldados, en la población, está dividiendo familias, está obligando a que los soldados en activo sientan este resentimiento creciente hacia sus propios gobiernos, y también hay un rechazo y una división social, hay que decirlo, a todos los que intentan evitar el servicio militar, ya sea pagando sobornos o simplemente escapando del país porque no quieren estar en esta guerra. Incluso se han reportado casos de oficiales, figuras de alto rango, no nada más hablamos de soldados rasos, que han recurrido a este tipo de esquemas de corrupción para salirse de la guerra o para evitar que sus mismos hijos o familiares de ellos sean enviados al frente porque saben lo que les espera. Entonces, ya esto está generando un escándalo muchísimo. Por supuesto, lo sabemos todos, Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo y detrás de esto pues siempre hay una enorme oportunidad de casos de corrupción para hacer dinero, incluso en el propio ejército ucraniano, para, si le pagas, pues evitas el reclutamiento o te sacan de estos centros de reclutamiento. Un caso reciente precisamente de este tipo fue el fiscal general de Ucrania. ¿Se acuerdan que hablábamos de él, de Andrei Kostin, que dimitió? Lo obligaron a renunciar después de que Zelensky lo criticara por este escándalo relacionado con fiscales que recibieron discapacidades falsas para que pudieran evitar el servicio militar muchos jovencitos. Y a todo esto se están sumando casos de muchísimos funcionarios y militares ucranianos de alto rango que están haciendo muchísimo dinero utilizando sus conexiones para evitar ser enviados al frente. Y aquí pues obviamente que todos se preguntan cómo puede Zelensky seguir convenciendo al pueblo ucraniano a estas alturas y al mundo occidental de que esta guerra es por Ucrania, cuando aquellos que están en posiciones de poder, ya sean militares o políticas, pues son los más interesados en salvar a sus familias para que no vayan al frente. Yo les apuesto que hasta los mismos familiares de Zelensky no están en esta guerra, por supuesto. Y el gobierno de Ucrania pues está intentando controlar estos incidentes, retorcer la narrativa, el gran problema de corrupción y sobre todo el hecho principal es que no quieren. Y en un mundo democrático ideal diríamos, si no quieren, no los puedes obligar. Bueno, sí que los puedes obligar. Porque cuando hablamos de esto, amigos, hablamos de todo menos de democracia. Esto no se trata de democracia ni de soberanía. Esto se trata de intereses económicos. Por eso están obligando a más de 161,000 nuevos soldados. Es una cifra que es ambiciosa. ¿De dónde los van a sacar si ni siquiera los que están se quedan? ¿Realmente ustedes creen que haya 160,000 hombres como los que la OTAN le está pidiendo, exigiendo a Ucrania para voluntariamente unirse al ejército? No los tienen. El mismo secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania salió y dijo hace unos días que ese nuevo contingente le iba a permitir a Ucrania tener unidades hasta en un 85% de reposición. ¿Y de dónde los va a sacar? Es una cifra ilusa, porque lo que estamos viendo precisamente con reportajes como este, que es el que nos trae hoy... Oh, perdón, esas son las imágenes. Vale la pena leerlo. El Wall Street Journal. Ucrania pues tiene un gran problema y ahí se documentan todas las deserciones de las bajas tasas de reclutamiento, de las deserciones masivas y hablando precisamente de estas vidas en el frente en donde pues por algo huyen porque las condiciones de los soldados son durísimas. Están condenados a la muerte o al sufrimiento. La rotación los están dejando morir solos, se están llevando el poco equipo occidental de valor que les queda para defender el frente en Kursk, que es lo que realmente le interesa en estos momentos a la OTAN, defender la válvula de gas que está en Sutka. Sutka está en territorio ruso, poco les importa defender el Donbass. Entonces, los pocos soldados que se quedan ahí, se quedan a morir o a desertar, porque tienen que replegarse antes de que lleguen las tropas rusas, porque solo tendrían un destino. Y si se van, tienen entonces dos opciones. O mueren cuando las tropas rusas llegan,
o los meten a la cárcel o los juzgan como desertores si abandonan el frente. Es durísimo. Y ya estos datos, amigos, pues nos están mostrando esta nueva realidad que se está viviendo. Hay muchos medios, no nada más los occidentales, también Al Jazeera había dado estas cifras desde hace mucho antes, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Hoy causa impacto porque lo dice el Wall Street Journal, pero Al Jazeera lo había dicho ya desde hace meses, traía esta misma información, que las deserciones habían alcanzado cifras récord. Pero claro, como venía del mundo árabe, muchos dicen eso no es cierto, hasta que 2 o 3 meses después saca el refrito el Wall Street Journal y el Times. Entonces, ya incluso también El País, el medio español, había dicho que entre enero y agosto de este año hubo nada más alrededor de 45.500 casos de deserción documentadas en causas penales, pero que si sumamos ya la cuenta, en estos momentos rebasa los 100.000 casos de deserciones masivas de soldados que están huyendo. Y entonces aquí hay que hacer mucha importancia en la diferencia, amigos, que esto representa ahora para el ejército ucraniano, que tiene una población que voluntariamente no quiere ir a la guerra, que no quiere precisamente, no siente esta guerra como suya, que es reclutada a la fuerza, que es reclutada a menudo sin tener la preparación adecuada, le dan un arma y no le dicen cómo usarla y los mandan a morir. Y entonces la diferencia aquí entre un soldado que a eso se dedica, que está ahí por las razones que ustedes quieran, del otro lado del frente hay soldados que están ahí porque les pagan muy bien, porque quieren defender a su país, porque les gusta ese ambiente, porque son mercenarios, por lo que ustedes quieran, pero están preparados para eso y están cumpliendo una misión por el beneficio económico, por un sentido de patriotismo, porque son mercenarios, por lo que ustedes quieran. Del otro lado, hay gente obligada que no tiene preparación en absoluto, jovencitos que no merecen morir así porque lo único que hacían era divertirse una noche y al otro día amanecieron en una trinchera sin saber qué es lo que tienen que hacer. Es terrible, amigos, esta información que estamos viendo. Por cierto, la encuesta, el reclutamiento forzoso en Ucrania es una medida justa, gracias a todos los que están participando. Precisamente el 83% de ustedes piensa que es injusta y va contra los derechos. El 9% cree que es justa y necesaria y el 8% cree que ambos tienen un punto. Los dejo con esta imagen de nuevo porque si aún nos queda duda de si es justo, pensemos si uno de estos fueran nuestros hijos o nuestros parientes que nos dijeran que van pues a un concierto o a un cine y simplemente no regresaran más que en una caja de muerto porque los mandaron a morir por una guerra que no era suya y que no quieren que se acabe. ¿Cuáles serían nuestros sentimientos? ¿Es esta la democracia y los valores que le queremos vender al mundo? Ганьба поліції! Ганьба! Ганьба поліції! Ганьба! Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.